Bien, ya hemos hablado de los campos aleatorios espaciales funcionales. Hemos hablado de que los datos funcionales son reconstruidos a partir de las observaciones discretas utilizando bases de funciones. Y ahora vamos a hablar del operador de covarianza. Estamos acostumbrados a hablar de la función de autocovarianza o de la matriz de autocovarianza. De esa forma, entonces, cuando tenemos nuestros datos escalares, ¿sí? Para el caso escalar, recuerden que nosotros en realidad siempre trabajamos con una matriz de covarianza que ella es función de un vector de parámetros θ y es construida a partir de una matriz de distancias entre todos los pares de datos. En el caso escalar, entonces nosotros tenemos ese vector del que siempre hablamos, el z de s, que lo tenemos observado en n ubicaciones. Y entonces, como lo tenemos observado en n ubicaciones, construimos esa matriz n por n a partir de alguna función, que sea, en general se llama c, y que es una función definida positiva, con la cual se construye cada uno de los elementos de la matriz y que depende del vector de parámetros θ y de la distancia. Entonces aquí esto se suele escribir c de h θ. Con esto, estos son nuestros insumos para llegar a la matriz de covarianza. Pues en este caso, como estamos hablando de datos funcionales, entonces es un salto muy grande porque recordemos que aquí estamos en un espacio infinito dimensional, así que ya no es posible tener este objeto, no es posible tener una matriz donde se pueda definir todos y cada uno de los elementos, pues tendría que ser absolutamente todos los elementos combinados con todos los elementos de la curva. Entonces eso sería de dimensión infinita también. Entonces, ¿qué es la covarianza para el caso en el que estamos en datos funcionales? Específicamente en unos datos que estamos suponiendo que son cuadrado integrables y nosotros estamos tratando de mirar cómo se comporta esa variable aleatoria espacial funcional en este espacio. Lo que nosotros queremos saber es cuál es la covarianza, en este caso de XS con XS, ¿sí? Y entonces fíjense que en esta definición se ve muy claro que la generalización es muy directa. Nosotros estamos volviendo a pensar en una autocovarianza porque estamos hablando por ahora solamente de una variable y estamos mirando cómo es que va a ser ese objeto de XS con XS, cómo están covariando ellos. Entonces nosotros necesitamos es cambiar el tipo de objeto, generalizarlo a algo que nos permita conocer esas covarianzas en general para todos los valores para los que está definido X sub S. Y si nosotros nos dedicamos a ver la definición, entonces vemos que estamos aplicando un operador esperanza a funciones. Por lo tanto, esto evidentemente es un operador, ya no va a ser una matriz, ya no es una función con parámetros que sean, por ejemplo, escalares y un vector de estos tan sencillo, sino que este en realidad es un operador. Por eso acá hablamos del operador. Estamos en un espacio infinito dimensional y por eso tenemos que recurrir a los operadores. De esa manera, entonces ya veremos que cuando combinemos absolutamente todos los elementos de este espacio infinito dimensional consigo mismo, lo que obtendremos será una superficie. Entonces, esta superficie de covarianza se obtiene de la proyección sobre cualquiera elemento Y que esté en el espacio.
de tal manera que cuando lo vemos así, vemos que es exactamente lo mismo que hemos visto desde la definición en álgebra lineal de proyección, es exactamente la misma definición. Estamos mirando cómo es que cuando yo empiezo a proyectar en diferentes direcciones, la cantidad de información que queda en cada dirección es diferente y yo quisiera saber cuáles son las dimensiones donde hay mejor proyección. Entonces aquí vemos que este operador se define como una proyección. Entonces, este operador, entonces, pues ya simplemente haciendo la sustitución de la esperanza por su definición, entonces va a combinar todos los elementos de lo que nosotros hemos llamado aquí el conjunto T, que recordemos que en este caso en particular estamos hablando de un conjunto T, que es un subconjunto de R, aunque en términos generales no tiene por qué ser así, es decir, que estamos pensando por ahora en curvas. Entonces, fíjense que vamos a tomar todos y cada uno de esos elementos y vamos a medir con esta función, que esta sí es una función, vamos a medir con esta función cómo es que covaría cada uno de los elementos de R con este argumento T y ponemos a variar después para todos los T para lograr la superficie. Entonces, esta sí es una función de covarianza como de la manera usual como nosotros la hemos conocido, simplemente que evidentemente acá tenemos dos variables en el espacio infinito dimensional. Aquí estamos suponiendo que la media, por simplificar la notación, que la media de Xi de S es 0. Estamos suponiendo eso para escribir un poco más simplificado. Pero fíjense que esta sí es la definición a la que nosotros estamos acostumbrados, mientras que este ya es todo el operador, porque en este sí estamos hablando de la proyección en esa dirección de esa función Y. Y después podemos empezar a variar todos los Y y ahí es que obtenemos el operador. Así es que funciona en este contexto en los espacios infinito-dimensionales. Por eso en la introducción a los datos funcionales hicimos una parte donde se veían todas las operaciones entre operadores y donde se veían las condiciones que debía cumplir un operador para que fuera de autocovarianza. Entonces, por favor, revisar esa clase si no la tienen presente. Entonces acá nosotros vemos que ya una cosa es pues definir como siempre el parámetro y otra cosa es cómo lo vamos a estimar. Entonces, bueno, la estimación es natural, simplemente estamos haciendo ya la sustitución de la variable aleatoria por las n observaciones y vamos a variar cada una de estas observaciones de 1 a n, haciendo la proyección respectiva al producto interno para mirar cuál es entonces ese escalar que va a premultiplicar a este dato Xi de SI en esa dirección para ese dato particular y luego pues para todos y cada uno de los datos pues irá variando este producto interno. Ahora entonces simplemente vamos, ya teniendo este estimador, pues vemos que podemos también estimar esta función de covarianza y entonces la vamos a estimar como la comentamos en la clase donde vimos cómo serían los estimadores de las medias, de las varianzas, de las covarianzas, de las correlaciones, tal cual, solamente que acá estamos trabajando con variables aleatorias funcionales de media 0. Por eso entonces tenemos esta versión muy simplificada de la covarianza. Ya entonces vemos que realmente en la práctica trabajaríamos de adelante hacia atrás. Empezaríamos por estimar esta, que sería la más sencilla, y después vamos haciendo la composición para obtener la versión estimada del operador de covarianza. Entonces estas son las propiedades. Un operador continuo y acotado C sobre el espacio de Hilbert respectivo es un operador de covarianza si solamente si es simétrico, definido positivo y los valores propios son sumables.
Esto es algo fundamental para nosotros porque en el caso pues de lo que vamos a hacer específicamente en geoestadística para datos funcionales, nos va a requerir algo muy similar conceptualmente a lo que es la geoestadística para datos escalares y es la covarianza entre datos, la covarianza entre elementos aleatorios. Nuestros elementos aleatorios en este caso son las funciones, pero cuando nosotros vamos a predecir una curva en un lugar no observado, usando las curvas que sí fueron medidas en los otros n lugares, pues vamos a necesitar cuantificar la covarianza que hay entre ese lugar donde vamos a predecir la curva y los lugares donde ya se tienen curvas observadas. Entonces, la geoestadística en general, esta forma de predicción descansa sobre la covarianza. Entonces vamos a mirar cómo es que se va a involucrar este concepto de covarianza en lo que más adelante vamos a llamar el Kriging funcional. Bien, entonces ya recordando el operador de covarianza podemos hacer la analogía entre lo que es el operador de covarianza y la matriz de covarianza. Entonces fíjense que cuando pensamos en componentes principales funcionales, entonces estamos simplemente pasando toda la teoría y también con su respectiva interpretación de los componentes principales. Estamos pasando todo eso ahora a los componentes principales funcionales. Estamos cambiando de espacio, pero el concepto, la interpretación es la misma. Estamos buscando esas direcciones de mayor varianza y para eso vamos a utilizar los valores y vectores propios. Entonces, la lectura en detalle de estos componentes principales funcionales la sugiero del libro de Horvath y Kokoska. Está muy bien detallado. Este libro es 2012. Y entonces de ahí está muy bien construida toda la teoría. Por favor, la revisan. Aquí no tenemos pues el tiempo de hacerlo, pero es algo análogo a los componentes principales como los hacemos para el caso multivariado, solamente que ahora ya no vamos a utilizar la diagonalización sobre la matriz de covarianza, sino vamos a hacer un proceso equivalente con el operador de covarianza. Y por lo tanto, entonces estamos pensando en que vamos a representar cada uno de los datos en términos de los componentes principales. Pero fíjense que ya hemos hablado aquí de dos tipos de representación. Esta es la sumatoria con i variando de 1 a n de las, por ejemplo, bases de Fourier o las bases B-splines con las que hablamos en la ocasión anterior que podíamos representar los datos, y entonces hablábamos de la sumatoria a y j de los dos coeficientes por las funciones j variando de 1 a k. Y entonces estas funciones podían ser las de Fourier o los B-splines, que es lo que más se usa actualmente. Pues bien, en este momento, ya que estamos hablando de los componentes principales, aunque aquí vamos a desarrollar un poco la idea, solamente es para que veamos hacia dónde vamos, pues hay una expresión alternativa, y es que como nosotros podemos escoger la base de funciones en las que vamos a representar nuestro dato funcional, pues esta xi de s y t yo la puedo representar en otra base de funciones cualquiera, siempre y cuando la representación sea adecuada, siempre y cuando la representación sea buena. Entonces voy a cambiar las letras solamente por conveniencia y voy a poner una letra cualquiera genérica. Entonces estos coeficientes yo los puedo llamar, por ejemplo, por ahora f y j. Los voy a cambiar a f. Y estas funciones phi, entonces digamos que yo las voy a llamar cita j de t. Pues en principio lo único que hice fue cambiar la letra, ¿sí? Pero el concepto es el siguiente.
En primera instancia, yo hago una representación en términos de Fourier o de splines, B-splines, onduletas, del dato funcional que fue el observado. Entonces, con estas primeras funciones, yo reconstruyo a partir de los datos discretos el dato funcional. Pues bien, yo podría hacer esa misma representación con una base de funciones diferentes. La base de funciones, yo podría ponerle ciertas restricciones o ciertas propiedades de tal manera que diga, no me interesa solamente que el dato she de S y de T quede bien representado, sino que además me interesa que no sean tanta cantidad de bases de funciones y además quisiera que esa base de funciones que voy a seleccionar tenga la propiedad de ser ortonormal, es decir, que todas 2 a 2 sean ortogonales y que la norma de cada uno sea 1. Entonces, yo podría pensar en que esa base de funciones es una buena opción. Podría pensar en compararlas en términos de cuadrado medio residual y eso, pero básicamente lo que nos interesa aquí es que no hay una única opción de representar un dato funcional. Ahora, a la hora de la construcción, entonces yo conozco claramente cómo se comportan ciertas bases, entonces por ejemplo las de Fourier para el caso periódico, las B-splines, entonces cómo va suavizando a trozos, eso hace que sea muy sencillo empezar por allí. Pero si yo quiero que no se crezca tanto este conjunto de funciones, yo puedo pensar en una base de funciones que provenga de algún método que me haga más pequeño ese conjunto de K funciones. ¿Mm? Entonces, si yo me remonto a mis conocimientos de los componentes principales, la gracia de los componentes principales es que si yo tengo gran cantidad de variables, cuando yo aplico los componentes principales, todas esas variables quedan proyectadas a unos ejes donde está la máxima variabilidad. Y entonces yo paso de tener el 100% de la información, por ejemplo, en 50 variables, a tener de pronto solo el 90% de la información, pero en 3 variables. Pues bien, acá va a pasar exactamente lo mismo. Y cuando hablemos de componentes principales funcionales, estamos buscando esa base de funciones ortonormales que además maximizan la primera dirección y la varianza va a ser, la segunda varianza va a ser más grande que el resto que quedan y la tercera varianza va a ser más grande que el resto que quedan y estas variabilidades que se van acumulando en cada una de las direcciones van decreciendo. Entonces el concepto es el mismo. Y si yo represento con B-splines, de pronto yo necesito 17 bases. Y si yo encuentro los componentes principales funcionales, de pronto yo ahora solamente voy a necesitar 3 o 4 bases. Entonces, por eso la importancia de los componentes principales. Vamos a ir adelantando una parte del campo aleatorio espacial de los puntajes, pero tenemos que aclarar en qué dimensiones que estamos aplicando los componentes principales. Entonces, bien, nosotros vamos a seguir aclarando todo esto y además vamos a definir ciertas o ciertos elementos que vamos a usar después para hacer la parte de geoestadística, pero que bien podrían utilizarse en cualquier otra rama de los datos funcionales. Entonces, simplemente es importante notar que no tenemos claro aún dónde es que se están aplicando los componentes principales funcionales y quiero que veamos cómo es que es, digamos, la analogía entre los componentes principales en el caso multivariado y estos componentes principales funcionales. Bien, resulta que en el caso multivariado es porque se tienen, por ejemplo, un número n grande de variables.
Si se tiene gran cantidad de variables, en el caso multivariado, se aplican los componentes principales, eso nos dan unos vectores propios, y estos vectores propios, entonces el primero, el correspondiente al primer eje, va a tener la mayor variabilidad, el correspondiente al segundo eje, la que sigue y así sucesivamente. Pues bien, en este caso que tenemos los datos funcionales, entonces acá, ¿cómo así que vamos a aplicar componentes principales funcionales si solo tenemos una variable? Sí, solo tenemos una variable, pero fíjense que esa variable es de dimensión infinita. Entonces ahí es donde está la gran cantidad de variables que tenemos. Esa variable xi sub si de t, o en general podría ser un xi sub i de t, es decir, los componentes principales funcionales son para datos funcionales, solamente que nosotros acá lo vamos a utilizar sobre datos que tienen asociada una ubicación espacial. Entonces, si lo que necesitamos es representar bien esta función, porque vamos a utilizar componentes principales si solo tenemos una variable, ¿cómo es que vamos a reducir la dimensión a través de los componentes principales funcionales? Porque estos, cualquiera de ellos, son de dimensión infinita. Entonces vamos a trabajar sobre la dimensión de esos datos. ¿Dónde son de dimensión infinita? Pues en T, que está en, por ejemplo, 0T, o en cualquier otro conjunto, en un conjunto AB, donde se defina. Entonces aquí es donde está la dimensión infinita. Entonces estamos aplicando los componentes principales es sobre esta T, sobre este eje T. Y al aplicar los componentes principales sobre este eje T, entonces vamos a hacer una reducción que es de mucho mayor impacto que cuando hacemos los componentes principales en el caso multivariado, porque esto, aquí podríamos tener 30, 50, 100, 200, pero igual era una dimensión finita. Ahora acá vamos a pasar de una dimensión finita a una dimensión pequeña. Inclusive si pasamos a una dimensión de tamaño 10, la ganancia es inmensa porque es de una dimensión infinita a una dimensión finita. Entonces, esa dimensión infinita es para nuestro caso y lo que más estamos trabajando en el curso, que son en general datos espacio-tiempo, entonces se aplicaría sobre el tiempo. Ahora, en general, los datos de clima, los datos de contaminación ambiental, los datos de suelos, ellos tienen una alta correlación temporal. Entonces, esa correlación temporal va a hacer que cuando apliquemos los componentes principales funcionales a lo largo justamente de esa dimensión, es decir, en cada uno de los infinitos tiempos, como la correlación temporal es alta, cuando la correlación temporal es alta, nos va a servir muchísimo el método de componentes principales funcionales, porque al haber una correlación fuerte, entonces la información queda muy bien resumida en las primeras componentes. Mientras que si la correlación temporal es débil, pues no vamos a tener suficiente información con unas pocas componentes. Y es lo mismo que pasa en el caso multivariado. Si yo tengo eh, unas variables que entre ellas no tienen alta correlación, entonces la matriz de covarianza casi que va a ser diagonal. Y si la matriz es diagonal, pues la reducción de la información es nula. Y si la matriz tiene unos valores muy pequeños fuera de la diagonal, la matriz de covarianza, que es lo que se usa en el caso multivariado, entonces la reducción no va a ser muy notoria. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa en el caso funcional. Si hay una correlación temporal fuerte, vamos a tener suficiente con unos pocos componentes principales. Pero si hay una correlación temporal débil, pues no se va a lograr la reducción deseada. Entonces, eso es porque lo estamos aplicando en el eje temporal. Si fuera el caso de que el dato funcional se construyera en las dimensiones espaciales, pues el concepto sería equivalente. Si hay una fuerte autocorrelación espacial y tenemos nuestro dato funcional, que es por ejemplo una imagen o una superficie, entonces si hay autocorrelación espacial fuerte, pues la
reducción de la información va a ser grande y en caso contrario, la reducción de la información va a ser pequeña y vamos a necesitar muchas dimensiones para poder expresar bien los datos. Entonces no se logra el efecto deseado. Entonces lo que en los métodos multivariados se llaman eigenvectors o vectores propios, aquí se van a llamar, podríamos llamarlos lo mismo porque son lo mismo, eigenvectors. Lo que pasa es que ahora, como estamos en un espacio funcional, pues ya no van a ser vectores de la forma 1, 0, 0, 0, 0, 1, etcétera, sino que van a ser funciones. Entonces aquí lo que allá era eigenvectors, aquí va a ser eigenfunctions. Entonces estas van a ser las eigenfunctions, funciones que pertenecen a una base ortonormal. Y estos, que son los coeficientes correspondientes, es lo que en general nosotros hemos conocido como scores o puntajes. Y entonces van cambiando para cada dato. Fíjense que la función propia no cambia para cada dato, es decir, el mismo conjunto de funciones propias se utiliza para todos los datos. Lo que cambia es el coeficiente para cada dato. Entonces, para la función propia 1, yo tendré un coeficiente F1, 1. Para la función propia 2, yo tendré un coeficiente F1, 2. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que la dimensión que yo elegí es, por decir, 2, entonces eso quiere decir que yo tengo xi sub 1 de t y xi sub 2 de t. Vamos a suponer entonces que aquí logré representar el 87% de los datos y que con eso me pareció suficiente. Entonces, supongamos que yo tengo 3 datos. Entonces tengo xi de S1 de t, xi de S2 de t, xi de S3 de t. Pues es un ejemplo solamente ilustrativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que xi de S1 de t se expresa con ayuda de la base de funciones que son componentes principales funcionales como F11 si 1 de t más F12 si 2 de t. Entonces acá estamos pensando dato 1, función propia 1, dato 1, función propia 2 o dirección propia 1, dirección propia 2 y estos son los scores o puntajes y así sucesivamente. Para el dato 2, entonces tendremos F21, segundo dato, primer componente principal o primer dirección, F22, segundo dato, segunda componente principal. Y para xi de S3 será F de 3,1, xi 1 de t, más F de 3,2, xi 2 de t. Entonces así hemos logrado representar los 3 datos en cada una de las dimensiones elegidas, utilizando las 2 que elegimos. Y eso, como lo elegimos, como siempre podemos elegirlo con la cantidad de varianza acumulada con esa base. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que para cada uno de los datos funcionales, pues vamos a tener unos scores diferentes, pero las funciones propias son siempre las mismas. Entonces vamos a hablar de estas bases de funciones. Vamos a hablar de los componentes principales y de cómo los vamos a aplicar en nuestra geoestadística para datos funcionales. Entonces, digamos que la teoría y el método es muy similar a como nosotros lo hemos conocido originalmente en los datos multivariados. Entonces acá tenemos unas funciones propias
elegidas K, pero no olvidar que estamos en un espacio de dimensión infinita, o sea, el total de funciones propias realmente es infinito. Si yo quisiera tenerlas todas, habría infinitas eigenfunctions, infinitas de estas, porque la única manera de representarlos de manera exacta sería con infinitas funciones. ¿Por qué nosotros las definimos K? Porque ya sabemos que para poder trabajar con unos datos, pues tenemos que elegir algo que sea finito, ¿sí? Decir, bueno, vamos a hacer un corte, vamos a truncar cuando completemos, por ejemplo, el 90% de la variabilidad y nos quedamos trabajando entonces con algo que sea calculable. Si lo dejamos infinito, no sería calculable. Y estas funciones propias son las obtenidas a partir del proceso correspondiente a la maximización de la varianza, a encontrar en cuál de las direcciones se maximiza la varianza a partir de las funciones propias del operador de covarianza. Entonces, ya una vez que tenemos el dato, las funciones propias y los score, entonces vamos a mirar algunos detalles sobre ellos y vamos a ver en principio que como para cada dato funcional hay un score, entonces como ese dato funcional tiene una ubicación espacial, ese score va a tener esa ubicación espacial correspondiente. Además, la aproximación utilizando los componentes principales funcionales es uniformemente óptima. Esa definición también ya la repasamos. Si alguno no la recuerda, es bueno siempre tener a la mano el libro, por ejemplo, de análisis matemático de Apóstol. En ese están todas estas definiciones de análisis real, pero también hay algunos otros libros de análisis funcional. En todos esos podemos hacer las consultas mucho más específicas. En particular en el libro de Horváth y Kokoschka está muy formal, muy bien construido y podemos apoyar cualquiera de estos temas con el libro de Bosque. Bueno, muy bien. El libro tiene, él tiene varios libros. En realidad el primero que yo les sugiero es el de Linear Spaces for Functional Data, pero realmente casi que todos los libros son como muy seguidos, como que tienen ese orden, entonces los libros que están en la bibliografía todos son muy útiles para estos temas introductorios en este análisis funcional. Entonces, recordar que realmente para que esta aproximación fuera perfecta, aquí tendríamos que hacer la suma hasta infinito. Si esta suma fuera hasta infinito, esta representación sería perfecta, sería exactamente igual. Y eso está demostrado en el teorema de Carhunen-Leff, que ustedes ya han leído. La representación es de manera exacta. Ya en el caso donde yo quiero pues llevarlo a la práctica, voy a tener que truncar. Entonces, por favor, recordar este hecho. Este es un detalle muy importante porque el teorema de Carhunen-Leff es el que garantiza que esto existe, que esta representación existe. Y ya, entonces cuando yo hago el truncamiento y escojo solamente las primeras K, pues pierdo algo de información, pero sigue siendo una muy buena aproximación y ya está, pues, por lo menos cuantificado con la cantidad de varianza que se acumula con las direcciones que se han incluido. Entonces, el procedimiento de componentes principales funcionales busca lo mismo que busca el método de componentes principales escalares en el caso multivariado, reducir la dimensión. Entonces, de aquí, como todas las funciones propias son comunes,
Bueno, y en el caso original también, de hecho, si estuviéramos haciendo al comienzo el ajuste por B-splines, las funciones son las mismas, pero los coeficientes van cambiando. Entonces nos vamos a quedar por ahora con los coeficientes. Y esos coeficientes entonces es de notar que cada coeficiente pues tiene dos índices. El superíndice indica la dimensión o la dirección, la función propia en la cual está representando el dato, y el subíndice indica la ubicación espacial del dato que está representando. Entonces vamos a trabajar sobre estos puntajes o scores. Bien, entonces bueno, aquí la anotación importante, como siempre, es que, como dijimos desde el comienzo, que estábamos suponiendo que la media era cero. Lo que se suele hacer, por ejemplo, en los software, en el FDA, en el paquete FDA DR que hace los componentes principales, y bueno, hay varios otros que lo hacen, pues lo que se suele hacer desde el comienzo es centrarlos. Pues bien, se centran con la media que ya habíamos comentado, con la media usual, y ahí entonces pues digamos que una nota importante. Así está. Y es que en principio, digamos, los software en general, la mayoría de los software que hay para datos funcionales, que hacen el ajuste, la construcción de los datos funcionales, la estadística descriptiva, los diagramas exploratorios, eh, parten del hecho de que los datos funcionales son independientes, vienen de un proceso de datos independientes. Para nuestro caso, eso no es cierto, no se cumple. Entonces, aunque los componentes principales en una primera etapa los calculamos así, hay una tarea por hacer que es ver cómo sería en este caso aquí la media, pero calculada por mínimos cuadrados generalizados, porque fíjense que en este caso nuestra variable es autocorrelacionada espacialmente. Entonces, es análogo a lo que nos pasa en la estadística espacial, específicamente en la geoestadística espacial con datos escalares. En una primera etapa, modelamos la tendencia, pero después de modelar la tendencia, pasamos a modelar la covarianza o la semivarianza. Y entonces, como esta media de mínimos cuadrados generalizados depende de esa covarianza, pues no la pudimos modelar desde el comienzo de manera correcta porque no conocíamos aún la covarianza. Entonces la sugerencia es: hagamos la estimación en principio para que los datos queden centrados, porque los componentes principales, pues en general, se usan con los datos centrados, pero posteriormente habría que, si la media es de interés, habría que recalcular la media, pero utilizando el hecho, el conocimiento de la autocorrelación espacial. Y otra como aclaración al respecto es que también existen los componentes principales sobre datos no centrados, pero pues eso tiene sus ventajas y sus desventajas, y pues tendríamos que saber cómo interpretarlos y cómo trabajar con el resultado cuando son componentes principales que no fueron obtenidos de datos centrados. Bien, entonces recordar que la esperanza de estos scores es cero, porque pues como esta variable es de media cero, entonces es el producto interno con el vector cero. También es de notar que estamos tomando esperanza sobre esos scores. Quiere decir que estamos considerando que estas funciones propias realmente ellas son determinísticas, entonces las conocemos, son un conjunto de funciones, pero esta es una variable aleatoria. El score es una variable aleatoria porque está dependiendo de la ubicación espacial. Entonces, además, es una variable aleatoria espacial. O sea que estos scores conforman un proceso espacial que es escalar. Entonces, pasé de esta variable que era funcional a esta que es escalar, que están en la misma ubicación S sub i. Entonces, en este momento,
he hecho una reducción de dimensión inmensa, porque si yo tomo, por ejemplo, k igual a 2, como lo hicimos en la ilustración, entonces para el dato funcional y yo solo necesito 2 scores para representarlo. Entonces pasé de dimensión infinita a dimensión 2. Y entonces ya vamos a mirar cómo es que lo involucramos en la covarianza espacial. Pero aquí es importante ver que para cada dato y pues yo tengo un score en cada una de las dimensiones. En la dimensión 1, en la dimensión 2, en la dimensión 3, las que sea, yo tengo un score. Y entonces a medida que voy variando los SI, pues van variando los scores. Por eso vamos a decir que estos puntajes son un campo aleatorio espacial, pero mucho más sencillo que el original porque es un campo aleatorio escalar. ¿Y qué es lo que nos da licencia de aplicar esto? El teorema de Carhonen-Leff, que esta representación es válida. Entonces, cuando nosotros pensamos en el campo aleatorio espacial y en el vector de datos, pues de una vez decimos, pero un momento, porque nosotros no podemos medir el campo aleatorio escalar. Nosotros no podemos hacer nada como ir y tomar el dato del puntaje. Bueno, pero como eso fue obtenido, el score o el puntaje fue obtenido a través de unas operaciones que se hicieron con los datos, entonces por eso son variables aleatorias y entonces voy a considerar que estas son las realizaciones de esas variables aleatorias. Entonces voy a construir para cada uno de los datos el vector de scores. Y entonces fíjense que para cada una de las dimensiones pues está la lista en cada uno de los datos. Entonces en la dimensión 1, es decir, asociada a la función propia 1, asociada a la función propia 1, yo voy a tener el score del dato 1 en la función con respecto a la función propia 1, el score del dato 2 con respecto a la función propia 1 y así sucesivamente el score del dato n con respecto a la función propia 1 y después entonces para la 2 exactamente igual. Entonces yo voy a tener para el dato 1 con la función propia 2, para el dato 2 con la función propia 2, para el dato n con la función propia 2. Entonces, por eso es que yo puedo pensar en asociarle a cada uno de los datos estos vectores. Si yo después los armo así, la lista de vectores en cada uno. Fíjense que acá está cada una de estas listas. Entonces, esta sería para cuando k vale 1 y esta otra lista sería para cuando k vale 2. Entonces, si yo tengo 3, 4, 5, yo podría unirlas y eso es lo que hago de aquí a aquí. Entonces, este ya no es solo un valor, sino es todo el vector, por ejemplo, todo el vector de elementos de puntajes relacionados con la dimensión 1. Y así, entonces, puedo ponerlos y armo una matriz. Y entonces esta es k vale 1, así sucesivamente. K vale K. Y entonces acá me quedan los F11 hasta Fn1, los F1K hasta Fnk. Entonces este es un proceso espacial y el que le sigue acá igual a 2 es otro proceso espacial y el que le sigue acá igual a acá es otro proceso espacial. O sea, realmente yo aquí tendría, esto sería un proceso multivariado de scores. Y entonces en este momento yo podría ya decir, me voy a olvidar por un rato de que estoy trabajando en datos funcionales y voy a hacer geoestadística con estos campos aleatorios escalares. Bien, entonces lo más sencillo y por donde podríamos empezar es pensar que solo es una dimensión, que
la correlación temporal fue tan alta que fue suficiente con un componente principal. Y si fue suficiente con un componente principal, entonces, por ejemplo, yo me voy a quedar solamente con este componente principal, que es un campo aleatorio espacial. Y entonces, en primera instancia, podríamos pensarlo así para verlo más sencillo. Entonces, yo tengo una variable que es bien representada. Por ejemplo, supongamos que en la primera dimensión tenemos el 90% de la variabilidad o el 92% de la variabilidad. Entonces no vamos a usar sino un componente principal. ¿Y cuál es la realización de esa variable aleatoria? Scores en la dimensión 1 o puntajes en la dimensión 1. La realización es este vector. Entonces, una vez tenemos ese vector, entonces ya podemos pensar en hacer la estadística tradicional sobre este vector de componentes principales. Porque entre otras, fíjense que si yo quiero predecir con el predictor del que hablamos en la ocasión anterior, entonces, ¿qué es lo que yo voy a querer hacer? Yo voy a querer predecir en un lugar S sub 0 de t. Y entonces, ¿qué sería lo que llamaríamos con esta metodología el Kriging funcional en su primera etapa? Entonces, es pensar que yo tengo esas realizaciones de n datos funcionales en n ubicaciones espaciales. Y entonces, de ahí partí. Ahora los representé con los componentes principales funcionales. Entonces, ¿ahora qué obtengo? Vamos a suponer que la representación fue suficiente con k igual a 1 a partir de los componentes principales funcionales. Y entonces, ¿yo qué obtuve? Como solo es una dimensión, entonces para el dato que está en la ubicación 1, yo obtuve f del dato 1 en la ubicación 1. Y así sucesivamente f del dato 1, f del dato n en la dimensión 1. Entonces yo ahí pasé de tener un vector aleatorio de variables funcionales espaciales a tener un vector aleatorio de variables escalares. Entonces, claro, yo podría escribirlo aún mejor, porque entonces aquí, por ejemplo, yo podría pensar en que si la notación original de los procesos espaciales es una cosa como z de S1 a z de Sn, puede ser entonces mucho más natural pensar en reescribir este vector de esa forma. Le podemos dejar, por ejemplo, f sub 1 o super 1. Podríamos pensar en que una notación entonces más adecuada sería en la dimensión 1, en el lugar 1. En la dimensión 1, en el lugar n. Y es muy clara entonces así la escritura. Y si tuviera más dimensiones, pues le voy cambiando aquí la dimensión. Pero por ahora pensémoslo en una sola dimensión. Entonces, ahora recordar que el predictor simplemente va a ser la generalización natural del Kriging escalar al Kriging funcional. Entonces vamos a suponer que estas son las observaciones en estos n puntos y queremos predecir aquí. Y ese puntico rojo es el que vamos a denotar S sub 0. Entonces, ¿cuál va a ser el predictor en S sub 0? Pues el predictor en S sub 0 va a ser Xi estrella de S sub 0 de t, que es igual a la sumatoria de lambda sub i por Xi de S sub i de t con i variando de 1 a n. Y entonces recuerden que queremos es buscar los lambda sub i. Pero, por otro lado, fíjense entonces que si yo pienso en que Xi, el dato original funcional de ese sub 0 de t,
no el predictor, diferenciemos, este es el predictor. Pero este dato original, pues yo nunca lo voy a poder conocer, ¿no? Por eso no lo conozco, lo voy a predecir. Entonces, este se debe poder expresar en términos de los componentes principales al igual que este. Entonces, como estoy usando solo un componente principal, fíjense que acá lo que yo estoy diciendo es que cada uno de estos xi sub i de t se puede expresar como f super 1 de s sub i multiplicado por la función propia xi 1 de t. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que se puede representar en una sola dimensión con un solo componente principal, por ahora. Entonces, acá yo debo poder hacer exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a utilizar los componentes principales funcionales como siempre. Y entonces voy a hacer f sub 1 de s, como este es en la ubicación S0, de f sub 0 por xi sub 1 de t. Entonces, esto se sabe porque estamos expresando todos nuestros datos en términos del primer componente principal, porque recogió la cantidad de varianza que yo requería. Por lo tanto, entonces, cuando yo observo la forma como está expresada esta variable xi sub s sub 0 de t, yo veo que aquí yo ya conozco esta función. Esta es conocida. Es la función que salió de la base de funciones que yo seleccioné. Vamos a hablar de la base de funciones en la próxima sesión y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por ahora pensemos en el ejemplo, en uno de los ejemplos más conocidos, digamos la de Fourier. Entonces, esto es, por ejemplo, la función seno. Entonces, si esta yo la conozco, lo único que me falta conocer es el score. Si yo conociera el score, yo ya tendría la forma de reconstruir mi función, si no de manera perfecta, realmente de manera aproximada a partir de ese. Aquí estamos haciendo la reconstrucción solamente con el primer componente principal. Entonces, de manera aproximada, yo estaría haciendo la reconstrucción. Pero entonces yo veo que esto está escrito como una variable aleatoria espacial escalar. Entonces, fíjense que la diferencia es que aquí estábamos pensando en que teníamos estas curvas, efectivamente, todas estas curvas es lo que tenemos. Y a partir de todas estas curvas verdes, queremos predecir esta curva roja. Pero, entonces lo que ocurre ahí es que nos va a servir hacer la analogía con lo que siempre hemos conocido de los datos espaciales escalares, y es que entonces yo tengo la misma superficie, bueno, esta superficie es igual a esta, solo que pues el pulso no me dio. Y entonces ahora yo sí tengo, son números, o sea, estos puntos, estas dos superficies son idénticas, solamente que acá yo originalmente, en la superficie original, yo sé que tengo curvas, pero cuando yo proyecté estas curvas utilizando los componentes principales funcionales, entonces yo llegué a estos puntos y estos puntos son los F. Entonces, este proceso que está dibujado acá es el proceso xi sub s de t con n realizaciones. En cambio, este proceso que está observado acá es el proceso f super 1 de s. Estos son funciones y estos son escalares. Este es el proceso real y esta es la proyección en la primera dimensión. Y entonces lo que yo quiero predecir es un punto por acá. Y este punto que yo quiero predecir está en el lugar S sub 0. Entonces esto que es el S sub 0 es el no observado. Cuando yo logre hacer la predicción de F super 1 de S sub 0, solamente lo voy a sustituir acá y ya encuentro el predictor. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo entonces decir, es mucho más sencillo, ya está hecho, trabajo con los datos
escalares, y entonces f super 1 de S sub 0, yo no lo conozco, pero lo voy a predecir, entonces voy a hacer la predicción utilizando justamente el Kriging escalar, el que siempre hemos conocido. Y como esta media es conocida y es igual a 0, entonces eso me va a dar el predictor Kriging simple con i variando de 1 a n de f super 1 de S sub i por las ponderaciones lambda sub i. Permítanme poner las ponderaciones al principio, que es lo más usual. Entonces es la sumatoria con i variando de 1 a n de los lambda sub i por f super 1 de S sub i, y eso me da el predictor f super 1 de S0 estrella. Entonces, con este predictor yo ya puedo hacer acá la sustitución, y entonces voy a reemplazar este por su predicción y ya tengo una predicción para xi sub S0 de t. Entonces, esta es la forma de hacer Kriging funcional utilizando componentes principales funcionales y utilizando sus scores en el caso donde es suficiente con una dimensión para representar los datos. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer el Kriging simple? Esto ya son escalares común y corriente. Pues bien, el Kriging simple se necesita lo mismo que se necesita en el Kriging simple de las zetas. Entonces recordemos que el Kriging simple de las zetas, bueno, cambiemos, entonces, bueno, para no tener que cambiar, escribamos por acá. Entonces el Kriging simple de las zetas nos había dado que el lambda se encontraba como la matriz de covarianza a la menos 1, la inversa de la matriz de covarianza, por ese vector C, donde recordemos que esta matriz de covarianza n por n es la matriz que contiene todas las covarianzas entre el par de lugares SI y SJ, y este vector C es el vector que contiene todas las covarianzas entre los datos SI y S0. Aquí I varía de 1 a J, y varía de 1 a N, J varía de 1 a N. Entonces, esto ya lo conocemos. Para nosotros va a ser exactamente lo mismo, solamente que esto lo vamos a lograr es con las covarianzas. Estas covarianzas las vamos a calcular es con estos F. Entonces, estos F son los que nosotros necesitamos. Fíjense que de acuerdo a esto ya llegamos a este campo escalar. Entonces, esto nos da que tendríamos que conocer la covarianza entre F1 de S sub i, F1 de S sub j para todas las combinaciones IJ, y por lo tanto, si yo conozco esto, también entonces voy a conocer esta, que sería, con esto armaría sigma y haría la covarianza de F de S sub i con F de S sub 0, y esto me daría el vector que solemos llamar C. Bien, entonces ya teniendo eso, pues simplemente le aplicaríamos Kriging simple a los F's. Conocemos este F, este F1 S0 estrella, y entonces ya tendremos la forma de predecir el campo aleatorio. Bien. Una cosa interesante que tenemos que ver
es que en principio, permítanme escribir lo que se vea, que se pueda leer bien. F super 1 DS0 estrella. Entonces, el método, antes de seguir, el método es muy claro. El método lo que nos dice es, si usted sabe que tiene una correlación temporal fuerte, que al aplicar componentes principales funcionales reduce significativamente la dimensión y usted logra